¿Sabías que algunos de los hombres más poderosos de la historia consideraban su semilla como un tesoro más valioso que el oro? Durante siglos, guerreros, filósofos y místicos han guardado celosamente un secreto que podría transformar tu vida para siempre. Hoy voy a revelarte por qué la retención seminal no es solo una práctica antigua, sino el camino más directo hacia el despertar de tu verdadero potencial. Mi nombre es Abel, y después de años investigando las tradiciones espirituales más profundas del mundo, he descubierto algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre la energía sexual. No estamos hablando simplemente de abstinencia. Estamos hablando de alquimia personal, de transformar la fuerza creativa más poderosa del universo en combustible para tu evolución espiritual. Hace 3 años, cuando comencé mi propio viaje con la retención seminal, pensaba que se trataba únicamente de autocontrol. Estaba completamente equivocado. Lo que descubrí fue un sistema completo de transformación que abarca cada aspecto de la experiencia humana, desde la claridad mental más cristalina hasta una conexión espiritual que jamás imaginé posible. Permíteme contarte la historia de Nikola Tesla, uno de los inventores más brillantes de la humanidad. Tesla era célebre por su celibato absoluto, y él mismo declaraba que su genialidad provenía de canalizar toda su energía sexual hacia la creación. Este hombre, que literalmente iluminó el mundo moderno, entendía algo que la sociedad contemporánea ha olvidado por completo. La energía sexual no es simplemente impulso físico, es la fuerza vital primordial, la chispa divina que impulsa toda creación. Tesla no era el único. Pitágoras, el padre de las matemáticas modernas, exigía a sus discípulos practicar la continencia sexual como requisito para acceder a los conocimientos más elevados. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Gandhi, todos ellos comprendían que la retención seminal era la clave para desbloquear capacidades extraordinarias. Pero, ¿qué ocurre realmente en tu cuerpo y en tu espíritu cuando practicas la retención seminal? La respuesta te va a sorprender tanto como me sorprendió a mí. A nivel físico, tu cuerpo experimenta una revolución energética completa. La medicina tradicional china llama a la esencia seminal Jing, considerándola una de las 3 sustancias vitales fundamentales. Cuando retienes esta esencia, en lugar de disiparla, tu organismo la recircula, refinándola y transformándola en energía pura. Los monjes taoístas llamaban a este proceso transformación del plomo en oro. En mis primeras semanas de práctica, noté cambios físicos evidentes. Mi energía se multiplicó, mi voz se volvió más profunda y resonante, mi postura cambió naturalmente, irradiando una presencia que las personas percibían inmediatamente. No era mi imaginación, era bioquímica pura. Los niveles de testosterona se estabilizan y optimizan. La densidad ósea mejora. El sistema inmunológico se fortalece exponencialmente. Pero los cambios físicos son solamente la superficie. Lo verdaderamente transformador ocurre en el plano mental. Después del primer mes de retención, experimenté lo que los yogis llaman Brahmacharya Siddhi, el despertar de los poderes mentales superiores. Mi capacidad de concentración se multiplicó por 10. Podía mantener el foco durante horas sin esfuerzo, como si mi mente fuera un láser capaz de atravesar cualquier problema. La ciencia moderna confirma lo que los sabios antiguos sabían intuitivamente. La práctica de la retención seminal incrementa dramáticamente los niveles de dopamina natural, optimiza la producción de neurotransmisores y fortalece las conexiones neuronales. Tu cerebro literalmente se reconstruye, creando nuevas rutas neuronales asociadas con la disciplina, la creatividad y la intuición. Recuerdo vívidamente el momento en que mi memoria se transformó. Era como si hubiera desbloqueado archivos ocultos de mi mente. Podía recordar detalles de conversaciones de años atrás. Mi capacidad de aprendizaje se disparó. Y lo más increíble de todo, comencé a experimentar lo que solo puedo describir como conocimiento directo. Momentos de comprensión instantánea sobre temas complejos sin necesidad de estudio previo. Los beneficios emocionales llegaron como una avalancha de equilibrio interior.
Durante años, había experimentado las montañas rusas emocionales típicas del hombre moderno, esos altibajos constantes de humor que te mantienen en un estado de reactividad perpetua. La retención seminal me proporcionó algo que nunca había experimentado antes: estabilidad emocional genuina. No se trataba de suprimir emociones, sino de transformar la relación fundamental con ellas. Cuando retienes tu esencia seminal, desarrollas lo que los estoicos llamaban ataraxia, esa imperturbabilidad interior que te permite responder en lugar de reaccionar. Las situaciones que antes me generaban ansiedad, frustración o ira simplemente perdieron su poder sobre mí. Esta estabilidad emocional se traduce en algo que las personas perciben inmediatamente: magnetismo personal auténtico. No es carisma artificial ni técnicas de seducción, es presencia genuina. Cuando conservas tu energía sexual, irradias una vibración que atrae naturalmente a las personas hacia ti. Es como si te convirtieras en un imán humano, pero desde un lugar de plenitud interior, no de necesidad. He observado cómo cambian las dinámicas sociales cuando practicas la retención. Las conversaciones se vuelven más profundas. Las personas buscan tu consejo naturalmente. Tu influencia se expande sin esfuerzo. Esto ocurre porque la energía sexual retenida se transmuta en presencia espiritual, y los seres humanos están biológicamente programados para reconocer y respetar esa energía. Pero donde la retención seminal revela su verdadero poder transformador es en el ámbito espiritual. Aquí es donde entramos en territorio que la ciencia occidental apenas está comenzando a explorar, pero que las tradiciones místicas han mapeado meticulosamente durante milenios. En la tradición hindú, la energía sexual se conoce como ojas, y su retención se considera el primer paso hacia la realización espiritual. Los yogis enseñan que cuando conservas esta energía primordial, ella asciende naturalmente por la columna vertebral, activando los centros energéticos superiores y despertando capacidades latentes de la conciencia. Mi primera experiencia de despertar espiritual a través de la retención ocurrió durante el tercer mes de práctica. Estaba meditando una mañana cuando sentí una corriente eléctrica ascendiendo por mi columna vertebral. No era imaginación ni sugestión, era una sensación física tan real como el calor del sol. Esa energía alcanzó mi cabeza y explotó en una experiencia de conciencia expandida que duró varias horas. Durante esa experiencia, comprendí directamente verdades sobre la naturaleza de la realidad que había leído en textos espirituales sin realmente entender. Percibí la interconexión fundamental de toda la existencia, sentí la presencia divina no como concepto abstracto, sino como realidad viviente. Era como si hubiera estado viendo la vida a través de un cristal empañado que súbitamente se volvió transparente. Los místicos sufíes tienen un término para este fenómeno: barakah, la bendición que surge cuando la energía sexual se consagra a lo divino. Los monjes ortodoxos lo llaman nepsis, la vigilancia espiritual que permite percibir la gracia divina directamente. Independientemente del lenguaje utilizado, todas las tradiciones coinciden en que la retención seminal es un catalizador fundamental para el despertar espiritual. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. La retención seminal no solo despierta capacidades espirituales, sino que activa lo que podríamos llamar manifestación consciente. Cuando conservas tu energía sexual, tu capacidad para materializar intenciones se multiplica exponencialmente. Esto no es pensamiento mágico, es física cuántica aplicada. La energía sexual es literalmente energía creativa. Es la fuerza que crea vida nueva. Y cuando la diriges conscientemente hacia objetivos específicos, en lugar de disiparla, se convierte en una herramienta de manifestación increíblemente poderosa. Durante mis meses de práctica, comencé a experimentar sincronicidades asombrosas. Oportunidades aparecían de la nada. Las personas correctas llegaban en el momento perfecto. Obstáculos que parecían insuperables se disolvían misteriosamente. No era casualidad. Era el resultado directo de alinear mi energía creativa fundamental con intenciones claras y elevadas. Los alquimistas medievales
entendían este principio perfectamente. Sus fórmulas para transmutar plomo en oro no eran literales, eran instrucciones codificadas para transformar la energía sexual bruta en poder espiritual refinado. Napoleon Hill, el autor de Piense y hágase rico, dedicó un capítulo completo de su obra a lo que llamó el misterio de la transmutación sexual. Después de estudiar a 500 de los hombres más exitosos de América, descubrió que todos ellos habían aprendido a canalizar su energía sexual hacia el logro de sus objetivos. Hill concluyó que la energía sexual, correctamente dirigida, era el combustible más poderoso para el éxito en cualquier área de la vida. Mi propia experiencia confirmó completamente estas observaciones. Proyectos que había estado posponiendo durante años súbitamente cobraron vida. Mi capacidad de trabajo se multiplicó, pero más importante aún, el trabajo se volvió alegre, fluido, inspirado. Era como si hubiera conectado con una fuente inagotable de creatividad y motivación. La clave está en comprender que la retención seminal no es simplemente abstenerse de la liberación sexual. Es un proceso activo de transmutación energética. Requiere disciplina mental, práctica espiritual y, sobre todo, una visión elevada hacia la cual dirigir esa energía conservada. Sin una dirección consciente, la energía sexual retenida puede volverse explosiva y contraproducente. Los maestros tántricos desarrollaron técnicas sofisticadas para esta transmutación. La respiración consciente, la meditación, el ejercicio físico específico, todo diseñado para elevar la energía sexual desde los centros inferiores hacia los superiores. Cuando dominas estas técnicas, literalmente te conviertes en un ser humano diferente. Para aquellos que desean profundizar en este conocimiento ancestral y descubrir todos los secretos ocultos de la retención seminal, he condensado años de investigación y práctica personal en un manual espiritual único. Este libro electrónico revela técnicas milenarias que raramente se comparten públicamente. Métodos precisos de transmutación energética y un sistema completo para despertar tu potencial divino. Encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo. Durante mi cuarto mes de práctica, experimenté lo que solo puedo describir como visión espiritual expandida. Comencé a percibir patrones y conexiones que antes eran completamente invisibles para mí. Era como si hubiera desarrollado un sentido adicional, una capacidad intuitiva para comprender la naturaleza profunda de las situaciones y las personas. Esta visión expandida se tradujo en sabiduría práctica. Mis decisiones se volvieron más acertadas. Mi capacidad para resolver problemas se multiplicó y desarrollé lo que la gente comenzó a llamar intuición sobrenatural. En realidad, no era sobrenatural en absoluto. Era el resultado natural de conservar y refinar la energía más fundamental de la existencia. Los beneficios de la retención seminal también se extienden al ámbito de las relaciones interpersonales de maneras profundas y sorprendentes. Cuando no desperdicias tu energía vital, te vuelves selectivo naturalmente, no desde un lugar de juicio, sino desde la sabiduría interior. Atraes relaciones de calidad superior porque tú mismo vibras en una frecuencia más elevada. En mis relaciones románticas, la retención seminal introdujo una dimensión completamente nueva. En lugar de relacionarme desde la necesidad o el deseo compulsivo, comencé a conectar desde la plenitud. Esto creó una dinámica magnética irresistible, porque las personas pueden sentir inmediatamente cuando alguien está completo en sí mismo, versus cuando está buscando completarse a través de otros. La práctica también transformó mi relación con el dinero y la abundancia material. Cuando conservas tu esencia vital, desarrollas naturalmente lo que los chinos llaman qi próspero, una energía que atrae oportunidades financieras. No es superstición, es el resultado de operar desde un estado de plenitud interior en lugar de escasez. Observé cómo cambiaron mis patrones de gasto y inversión. Me volví más estratégico, más paciente, más capaz de visualizar y materializar objetivos financieros a largo plazo. La energía sexual retenida me proporcionó la disciplina,
y la visión necesarias para construir abundancia genuina, en lugar de buscar gratificación inmediata. Los antiguos sabios enseñaban que hay 3 tesoros fundamentales en el ser humano: Qing, esencia; Qi, energía; y Shen, espíritu. La retención seminal conserva el Qing, que automáticamente fortalece el Qi y eleva el Shen. Es un sistema integrado de desarrollo humano que la sabiduría ancestral perfeccionó durante milenios. Mi 6º mes de práctica me trajo lo que considero el regalo más precioso de todos: paz interior auténtica. No la ausencia de desafíos o conflictos externos, sino una tranquilidad profunda que permanece estable independientemente de las circunstancias. Esta paz surgía directamente de saber que poseía y conservaba mi fuerza vital completa. Es imposible describir completamente la sensación de despertar cada mañana sintiendo tu poder completo, sabiendo que cada día puedes canalizar tu energía creativa hacia lo que realmente importa, en lugar de disiparla en impulsos momentáneos. Es libertad en su forma más pura. La retención seminal también despierta lo que los místicos llaman discriminación espiritual: la capacidad de distinguir intuitivamente entre lo que eleva y lo que degrada, lo que nutre el alma y lo que la agota. Esta discriminación se vuelve tan refinada que puedes percibir la vibración energética de personas, lugares e incluso ideas. Durante el 7º mes, comencé a experimentar lo que solo puedo llamar comunicación telepática intermitente. Momentos en los que sabía exactamente lo que alguien iba a decir antes de que hablara, o cuando pensaba en alguien y esa persona me contactaba inmediatamente. Estas sincronicidades se volvieron tan frecuentes que dejaron de sorprenderme. Los neurocientíficos están comenzando a descubrir que el cerebro humano posee capacidades que normalmente permanecen dormidas. La retención seminal parece activar estas capacidades latentes al proporcionar la energía refinada necesaria para su funcionamiento. Es como si la evolución humana hubiera previsto estos poderes, pero requirieran la disciplina consciente para manifestarse. Al año de práctica continua, mi vida era irreconocible comparada con la persona que había sido 12 meses antes. No solo había transformado mis circunstancias externas, había transmutado mi identidad fundamental. Me había convertido en la versión de mí mismo que siempre había intuido que era posible, pero nunca había sabido cómo acceder. La retención seminal no es simplemente una práctica espiritual entre muchas otras. Es la llave maestra que desbloquea el potencial humano completo. Es el secreto que los guerreros, místicos y genios de la historia utilizaron para trascender las limitaciones ordinarias y acceder a capacidades extraordinarias. Ahora comprendo por qué las tradiciones más profundas han guardado este conocimiento tan celosamente. No porque quisieran ocultarlo, sino porque sabían que solo aquellos verdaderamente comprometidos con su evolución espiritual podrían aplicarlo correctamente. La retención seminal es poder puro, y el poder requiere sabiduría para ser utilizado constructivamente. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras resuenan en algún lugar profundo de tu ser, no es casualidad. Tu alma está reconociendo una verdad que ya conocía, un camino de regreso a tu naturaleza divina original. El conocimiento ancestral te está llamando, invitándote a reclamar tu herencia espiritual completa. El viaje de la retención seminal es el viaje hacia ti mismo, hacia el ser extraordinario que siempre fuiste destinado a ser. Es la alquimia suprema, la transformación del plomo de la conciencia ordinaria en el oro de la realización espiritual. Y todo comienza con una decisión, la decisión de honrar tu esencia vital como el tesoro sagrado que realmente es. Lo que ninguna tradición espiritual te ha contado abiertamente es que existe una correlación directa entre la conservación de tu energía vital y tu capacidad para percibir dimensiones de la realidad completamente vedadas para la conciencia ordinaria. Durante mis años de práctica intensiva, comencé a experimentar fenómenos que inicialmente atribuía a coincidencias, hasta que la frecuencia y precisión de estos eventos hicieron imposible cualquier explicación racional convencional. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el parque cercano a mi casa,
tuve una visión súbita y completamente nítida de un antiguo maestro zen sentado bajo un árbol centenario. No era una fantasía ni un pensamiento vago, era una percepción visual tan clara como las personas físicas que me rodeaban. Este maestro me transmitió, sin palabras, una enseñanza completa sobre la naturaleza de la energía sexual, que transformó completamente mi comprensión. Estas experiencias se volvieron cada vez más habituales a medida que profundizaba en la práctica. Los chamanes de diversas culturas tradicionales entienden algo fundamental, que la civilización moderna ha perdido por completo. Ellos reconocen que la energía sexual no es meramente biológica, es la interfaz directa entre el mundo material y los planos sutiles de la existencia. Cuando un chamán se prepara para un trabajo espiritual profundo, uno de los primeros requisitos es la abstinencia sexual prolongada. Esto no responde a moralidad religiosa, responde a necesidad energética práctica. Durante mi 8º mes de retención continua, comencé a experimentar lo que solo puedo describir como percepciones multidimensionales. Ciertas personas aparecían ante mí rodeadas de campos luminosos de colores específicos. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, hasta que descubrí que estos colores correspondían perfectamente con el estado emocional y espiritual de cada persona. Podía percibir instantáneamente si alguien estaba atravesando dificultades, si mantenía pensamientos elevados o si su energía estaba siendo drenada por situaciones tóxicas. Esta capacidad de percepción extendida se volvió increíblemente útil en todos los ámbitos de mi vida. En reuniones de trabajo, podía detectar inmediatamente las verdaderas intenciones detrás de las palabras corteses. En situaciones sociales, identificaba con precisión quirúrgica quiénes emanaban autenticidad y quiénes operaban desde máscaras elaboradas. No era juicio moral, era simple percepción energética directa. Los monjes budistas tibetanos practican lo que llaman tummo, una técnica avanzada que implica la conservación absoluta de la energía sexual para generar lo que ellos denominan calor interno místico. Este calor no es simplemente metafórico. Los practicantes avanzados pueden literalmente derretir nieve a su alrededor mediante el poder de su energía sexual transmutada. He conocido personalmente a 2 practicantes que demostraron esta capacidad ante mis propios ojos. La ciencia occidental apenas está comenzando a estudiar estos fenómenos que las tradiciones orientales han dominado durante siglos. Mi propia práctica me llevó a experimentar este calor interno de maneras menos espectaculares, pero igualmente significativas. Durante el invierno más crudo que había experimentado en años, descubrí que necesitaba mucha menos ropa que las personas a mi alrededor. Mi cuerpo generaba un calor constante desde el interior que me mantenía cómodo en temperaturas que hacían tiritar a otros. Esto no era imaginación, era el resultado tangible de la energía vital circulando sin dispersión a través de mi organismo. Uno de los aspectos más revolucionarios de la retención seminal, que raramente se menciona, es su impacto sobre el tiempo percibido. Durante mi 9º mes de práctica, comencé a notar que mi percepción temporal había cambiado radicalmente. Los días parecían más largos, no en el sentido de aburrimiento, sino de densidad experiencial. Cada jornada contenía más momentos significativos, más inspiraciones creativas, más conexiones profundas. Era como si hubiera accedido a una dimensión temporal paralela, donde el tiempo transcurría de forma diferente. Los físicos cuánticos están descubriendo que el tiempo no es la constante absoluta que Newton imaginaba. La conciencia del observador influye directamente en la percepción y quizás incluso en la estructura misma del tiempo. Cuando elevas tu vibración energética mediante la retención seminal, alteras tu relación fundamental con el continuo espacio temporal. Esto no es especulación mística, está respaldado por investigaciones de vanguardia en física de conciencia. Durante este periodo, mis sueños se transformaron por completo. Pasaron de ser fragmentos caóticos e inconexos a experiencias lúcidas extraordinariamente vívidas. Comencé a tener lo que los yogis llaman sueños proféticos, visiones nocturnas que posteriormente se materializaban con asombrosa precisión. Soñé con un encuentro específico
con una persona desconocida en un café particular, y 3 días después, ese encuentro ocurrió exactamente como lo había visto en sueños, hasta el último detalle de la conversación. Las tradiciones esotéricas enseñan que existen múltiples cuerpos sutiles que interpenetran el cuerpo físico. El cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal. La retención seminal nutre y fortalece cada uno de estos vehículos de conciencia. Cuando tus cuerpos sutiles están plenamente vitalizados, puedes conscientemente proyectar tu atención a través de ellos, accediendo a información y experiencias normalmente inaccesibles para la conciencia ordinaria. Mi 10º mes de práctica me trajo una experiencia que cambió para siempre mi comprensión de lo que significa ser humano. Durante una meditación particularmente profunda, mi conciencia se expandió súbitamente más allá de los límites de mi cuerpo físico. Me experimenté simultáneamente como el árbol frente a mi ventana, como el viento que movía sus hojas, como la tierra que lo sostenía. No era visualización creativa, era percepción directa. Durante aproximadamente 20 minutos, existí en un estado de unidad consciente con todo mi entorno. Esta experiencia, que los místicos hindúes llaman samadhi, reveló una verdad fundamental. La separación que experimentamos entre nosotros y el mundo es una ilusión perceptual creada por la conciencia ordinaria. Cuando conservas y elevas tu energía sexual, disuelves gradualmente esta ilusión de separación, accediendo a estados de unidad que revelan la verdadera naturaleza interconectada de toda la existencia. Los guerreros samuráis de Japón practicaban lo que llamaban conservación del espíritu guerrero. Entendían que cada eyaculación debilitaba su capacidad de respuesta instantánea en combate. Un samurái que dispersaba su energía vital frecuentemente jamás podía alcanzar el estado de alerta sin esfuerzo que caracterizaba a los maestros. Esta misma comprensión aparece en tradiciones guerreras de prácticamente todas las culturas antiguas, desde los caballeros templarios hasta los guerreros zulúes. En mi vida cotidiana, este estado de alerta mejorado se traducía en capacidades que otras personas consideraban inexplicables. Mi tiempo de reacción se había acelerado notablemente. Conduciendo, anticipaba situaciones de peligro segundos antes de que ocurrieran. En conversaciones, procesaba información y formulaba respuestas con una velocidad que sorprendía incluso a mí mismo. Era como si mi sistema nervioso operara en una frecuencia superior. Para aquellos que desean profundizar en estas prácticas avanzadas y descubrir técnicas específicas de transmutación que raramente se enseñan públicamente, he recopilado años de investigación esotérica en un manual completo. Este libro electrónico revela métodos ancestrales de cultivo energético que transformarán radicalmente tu práctica espiritual. Encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo. Durante mi 11º mes, desarrollé lo que solo puedo llamar magnetismo espiritual. Las personas comenzaron a acercarse a mí espontáneamente para compartir sus problemas más profundos, buscando consejo o simplemente presencia silenciosa. No había cambiado nada en mi comportamiento exterior, pero algo en mi campo energético había mutado de forma que las personas lo percibían instintivamente como seguro, sabio, confiable. Este fenómeno me recordó las historias sobre santos y sabios cuya mera presencia proporcionaba consuelo y claridad. No pretendo compararme con tales seres, pero experimenté directamente cómo la conservación de la energía vital crea un campo de influencia que trasciende las palabras y acciones. Tu vibración energética comunica directamente con la vibración de otros, y cuando la tuya está refinada mediante la práctica espiritual, se convierte en faro que atrae naturalmente a quienes buscan luz. Los alquimistas renacentistas hablaban del opus magnum, la gran obra de transformación personal. Sus textos crípticos sobre transformar metales viles en oro eran códigos que describían el proceso de transmutar la energía sexual básica en conciencia espiritual refinada. Paracelso, uno de los alquimistas más célebres, escribió que el verdadero laboratorio alquímico es el cuerpo humano, y la sustancia más valiosa para la gran obra es la esencia seminal.
al acercarme al final de mi primer año de práctica continua, comencé a experimentar lo que las tradiciones místicas llaman dones espirituales o siddhis. No eran habilidades que hubiera buscado deliberadamente, surgieron naturalmente como consecuencia de la práctica sostenida. Mi capacidad de sanación intuitiva se desarrolló de forma que podía colocar mis manos sobre alguien que sufría dolor físico, y frecuentemente ese dolor disminuía o desaparecía por completo. Estas experiencias me enseñaron humildad profunda. Los poderes espirituales no son juguetes para el ego, son responsabilidades sagradas. Las tradiciones sabias siempre advirtieron que buscar siddhis por sí mismos es el camino hacia el estancamiento espiritual. Los verdaderos poderes emergen naturalmente cuando tu única motivación es servir al despertar de la conciencia, tanto en ti mismo como en otros. La retención seminal también transformó mi relación con la naturaleza de forma inesperada. Salir al bosque se convirtió en experiencia de comunión directa. Podía sentir la vida pulsante en cada árbol, percibir los ciclos de crecimiento y descomposición, experimentar la inteligencia silenciosa que organiza todos los ecosistemas. Los pueblos indígenas siempre han conocido esta comunión con la naturaleza, y la retención seminal abre las puertas perceptuales que permiten recuperar esta conexión primordial. Uno de los cambios más sutiles pero profundos fue la transformación de mi voz. No solo se volvió más grave, sino que adquirió una cualidad resonante que las personas describían como hipnótica o magnética. Cuando hablaba, la gente escuchaba con atención inusual. Esto ocurre porque la voz es una emanación directa de tu energía vital. Cuando esa energía está completa y refinada, tu voz literalmente porta una vibración diferente que otros perciben inconscientemente como autoridad espiritual auténtica. Los cantantes operísticos tradicionales y los maestros de canto védico comprendían esta conexión entre conservación seminal y poder vocal. Muchos grandes tenores de la historia fueron célibes o practicaron continencia estricta, reconociendo que su instrumento vocal dependía directamente de la vitalidad de su esencia sexual. El famoso cantante Enrico Caruso atribuía su voz extraordinaria en parte a su práctica de conservación energética. Mi experiencia culminante del primer año llegó durante un retiro de meditación solitario en la montaña. Después de 3 días de práctica intensiva sin distracciones, experimenté lo que solo puedo describir como fusión temporal con la conciencia universal. Durante varias horas dejé de existir como Abel individual y me experimenté como el campo consciente que contiene todas las formas. Cada ser humano, cada animal, cada partícula de materia, eran expresiones de una única conciencia jugando consigo misma. Esta experiencia no fue alucinación ni fantasía inducida. Fue percepción directa de la realidad, tal como es cuando las distorsiones del ego individual se disuelven temporalmente. Los místicos de todas las tradiciones describen experiencias idénticas, confirmando que existe una verdad universal, accesible cuando la conciencia se refina suficientemente. La retención seminal proporciona el combustible energético necesario para estos estados de conciencia expandida. Al regresar a mi vida cotidiana después de esta experiencia cumbre, nada parecía igual y, sin embargo, todo seguía igual. La paradoja de la realización espiritual es que transformas fundamentalmente tu percepción, mientras que el mundo externo continúa su funcionamiento habitual. Pero tu relación con ese mundo ha mutado irreversiblemente. Donde antes veías separación, ahora percibes unidad. Donde antes experimentabas carencia, ahora reconoces plenitud fundamental. Los efectos prácticos de esta transformación perceptual son inmensos. Tus miedos se disuelven naturalmente cuando reconoces directamente que tu verdadera naturaleza es indestructible. Tus deseos compulsivos pierden su poder cuando experimentas que ya eres completo. Tus conflictos con otros se resuelven cuando percibes que el otro es simplemente otro aspecto de ti mismo, experimentándose desde perspectiva diferente. La retención seminal no es fin en sí misma,
Es medio hacia el reconocimiento de tu verdadera naturaleza. Es la escalera que te permite ascender hacia estados superiores de conciencia, y como todas las escaleras, eventualmente debe ser trascendida. Los maestros más elevados alcanzan un punto donde la retención se vuelve natural y sin esfuerzo, no porque se fuercen a ella, sino porque su energía fluye espontáneamente hacia arriba, hacia los centros espirituales superiores. Este recorrido que he compartido contigo no es único ni especial. Es el camino que miles de buscadores han transitado antes que yo y que miles más transitarán después. Es tu herencia espiritual natural, el potencial dormido dentro de cada ser humano, esperando ser activado mediante práctica consciente y dedicación inquebrantable. Tu esencia seminal es literalmente tu poder creativo concentrado. El mismo poder que genera vida nueva puede generar una nueva versión de ti mismo. La pregunta fundamental no es si este camino funciona. Las tradiciones espirituales de todo el mundo durante milenios han confirmado su efectividad. La pregunta real es si estás dispuesto a comprometerte con la disciplina necesaria para cosechar sus frutos. Vivimos en una época de gratificación instantánea donde la paciencia y la perseverancia se han vuelto virtudes raras. Pero las recompensas más profundas de la existencia humana siempre han requerido dedicación sostenida. La retención seminal te invita a convertirte en guerrero espiritual de tu propia transformación, a tomar completa responsabilidad por tu energía vital y dirigirla conscientemente hacia tu evolución. Es el camino de los que se niegan a permanecer dormidos, de los que intuyen que existe mucho más allá de la existencia superficial que la sociedad presenta como única realidad posible. Tu semilla no es desecho biológico para dispersar sin conciencia, es oro líquido espiritual, la sustancia más preciosa que posees. Cuando honras esta verdad y actúas en consecuencia, desbloqueas capacidades que parecerán milagrosas, pero que simplemente representan el funcionamiento natural del ser humano operando en su potencial completo. Quien conserva su esencia seminal, conserva las llaves de su propio reino interior.